7:19, vamos a tocar a un tema de interés global y muy especialmente para esta región latinoamericana como es la política de ataque y de neutralización que ha aplicado o sigue aplicando el presidente de El Salvador, Bukele, y que en este momento está recibiendo un señalamiento directamente de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su oficina para los derechos humanos, que alerta que el estado de excepción aplicado en El Salvador desde hace un año, destinado a combatir la inseguridad asociada a las pandillas, ha generado graves preocupaciones en materia de derechos y libertades y advierte que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas. Vamos a escuchar lo que al respecto dice la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. El estado de excepción en El Salvador, en vigor desde hace un año, ha permitido a las autoridades adoptar varias medidas que suscitan grave preocupación en materia de derechos humanos. Comprendemos los serios problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Las condiciones en los lugares de detención también son muy preocupantes. Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el hacinamiento, el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita. Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción. Nos vamos ahora a Bogotá, luego de escuchar a Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. En Bogotá, Colombia, está Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Profesor Manuel Camilo, gracias por atendernos. Oye, qué tema tan complejo y qué ambigua es la posición de la opinión pública dentro y fuera de El Salvador. Quienes están a favor, quienes están en contra. ¿Está de acuerdo usted con las declaraciones que acabamos de escuchar de la portavoz de la ONU? Un saludo para ti, Eduardo, y para la audiencia. Bueno, es un tema interesante porque plantea un dilema sobre si efectivamente hay que hacer más relevante la libertad o obviamente, digamos, en los términos de la seguridad. Es un dilema interesante porque en El Salvador, obviamente, la opinión pública antes de que llegara Bukele está muy a favor de medidas de mano dura frente a la acción de las pandillas. Pero por el otro lado, cuando Bukele llega, al final de cuentas, la propuesta del presidente es obviamente coartar las libertades en favor de la seguridad. De lo que vemos en el estado de excepción y un poco en lo que decía la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, es lo siguiente, y es que efectivamente una medida represiva termina por coartar la democracia, en el sentido de que el Estado de Derecho se viola y en ese sentido también se violan los derechos humanos, no solo de los reclusos, es decir, de los pandilleros, sino que también terminan pagando las consecuencias en términos de libertades los ciudadanos. Hay que recordar que el estado de excepción termina por coartar una serie de libertades como por ejemplo el derecho de asociación, el derecho al acceso a la información pública y obviamente el habeas corpus, es decir, la idea también de tener información de por qué se arrestan las personas. Y obviamente en términos de los pandilleros, el hacinamiento y obviamente la falta de un debido proceso viola sus derechos. Entonces obviamente en ese sentido tenemos que las recomendaciones y obviamente las exigencias de la portavoz pues van en ese camino de decir, no solamente se puede reprimir el crimen, sino que también hay que tener medidas a largo plazo para evitar que estos terminen coartando los derechos humanos, no solo de los ciudadanos, sino también de esas personas que son acusadas de delitos. Manuel Camilo, en este momento no solamente te escuchan por radio, también te ven por televisión, incluso en Colombia. Y mientras hablas, vemos las imágenes de este centro de reclusión que ha sido noticia, que luce moderno, amplio, con funcionarios uniformados impecablemente, con equipos modernos de seguimiento de cámaras de seguridad, pero con extremas limitaciones de movimiento y digamos de, entre comillas, comodidad o condiciones indispensables
para la vida de los reclusos. Tú lo has dicho, es un gran dilema. Ahora, podríamos decir así en términos un poco grotescos, burdos, que se le pasó la mano a Bukele con estas medidas represivas. Bueno, yo siento que el presidente está abonando el camino para su reelección. Recordemos un poco que hace un año, el presidente manifestó su intención, a pesar de que eso está prohibido por la Constitución. Y obviamente su obsesión, si se quiere, es reducir a cero, literalmente, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Y hay que afirmar un poco que en términos de las cifras, cuando Bukele llegó en 2019 al poder, teníamos una tasa del 36 homicidios por cada 100.000 personas. Ahora, en 2023, según las cifras que nos ofrece el gobierno salvadoreño, tenemos de 7.8. Entonces, obviamente, lo que ha dado resultados, seguramente el presidente querrá continuarlo y seguramente querrá de alguna forma mostrarlo como un gran logro de su administración. Obviamente se le pasó la mano porque efectivamente el estado de excepción termina por limitar muchos derechos de los ciudadanos. Y aunque es una medida que en términos de efectividad es muy positiva, pues resulta que en términos de los derechos humanos no lo es. Se han recibido más o menos 7.900 denuncias sobre arrestos arbitrarios y sobre torturas contra los detenidos, y no siempre estos detenidos terminan siendo pandilleros, sino personas que al final de cuentas, por tener ciertas características que se asimilan a los pandilleros, terminan por caer, digamos, en las cárceles del Estado. Y lo que tenemos en El Salvador un poco es un Estado policial, un Estado donde no simplemente el terror es hacia las pandillas, sino que también tenemos que el terror es hacia la sociedad misma. Hay una especie de control social. Oye, de verdad, Manuel Camilo González, a tu evidente corta edad, en tu juventud, uno se queda asombrado por la manera que tienes para comunicar. Se nota que eres profesor. De verdad que Dios te bendiga en esa capacidad para exponer ideas, además con una sobriedad, con una objetividad, porque tú lo has dicho, este es un debate complejo y lo has utilizado o lo has abordado de manera quirúrgica. Creo que hay que trabajar mucho en este tema. No quedarse en la superficie, en la reacción instintiva, sino ir al fondo, porque lo que pasa en El Salvador, concretamente en esta materia, es de interés global, incluida toda la región latinoamericana. Fíjate que yo insisto, mientras te veo, aprecio las imágenes paralelas y es impresionante que ni siquiera hay colchón, ¿no? Que eso se ha comentado mucho. Son como bandejas muy limpias, brillantes, pulcras, pero sin colchón, sin almohada, un poco como conceptualizando la manera del estatus de estas personas que llegan a la instancia, ¿no? Bueno, Sí, así. ¿se agotó el tiempo, equipo? ¿Se agotó el tiempo, equipo? ¿Me queda tiempo? Sí, se agotó el tiempo. Manuel, oye, unos segundos para despedirte y disculpa. No, vale, muchas gracias a ti por la invitación y efectivamente es un tema que nos pone a pensar efectivamente sobre qué valores en una sociedad democrática se deben prevalecer uno sobre otro, si la democracia o efectivamente la seguridad. Qué interesante, qué interesante. Te felicito y te agradezco. Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Yo siempre he dicho que lo que más me apasiona a mí como comunicador no es informar, sino proveer de análisis, de herramientas de interpretación a la gente a través de entrevistas como estas. Volveremos.